Cada ciudad visitada deja una huella distinta en quien la recorre, y Arad no es la excepción. Hoy los invito a caminar por esta ciudad del oeste de Rumania, donde el pasado todavía respira en sus calles, monumentos y parques. Aquí, después de más de 3 décadas, los rastros del comunismo permanecen silenciosos pero presentes. Acompáñenme entonces en este recorrido para que vean cómo esta ciudad vive entre la memoria del pasado y el presente. Sean todos bienvenidos. Caminar por Arad en otoño es una experiencia llena de matices. El aire fresco, los árboles que se tiñen de tonos dorados y las calles tranquilas crean un ambiente que mezcla serenidad con melancolía. Es una ciudad que invita a observar, a detenerse y a sentir cómo el pasado y presente conviven en armonía. Este es el tipo de lugar donde el tiempo parece ir más despacio, como si cada paso nos permitiera ver el reflejo de una época que se niega a desaparecer. Entre tantos parques que bordean la ciudad, da gusto perderse por senderos cubiertos de hojas y rodeados de espacios verdes. En ellos el pasado se disuelve entre juegos infantiles y paseos cotidianos. Se suele observar familias, ancianos y caminantes con mascotas que llenan los parques, buscando quizás un poco de sol antes de que el frío avance. La calma que se respira en estos lugares es la mejor muestra de lo apacible que resulta vivir aquí en Arad. Y como verán en este paseo informal, gran parte de la estructura urbana de Arad conserva su esencia del pasado. La ciudad está atravesada por el río Mureş y a lo largo de su cauce se extiende un conjunto de parques y senderos ideales para caminar o andar en bicicleta. Este corredor natural es una invitación a descubrir la vida pausada que caracteriza a Arad, donde cada rincón parece haber sido diseñado para disfrutar del silencio y la naturaleza. Este camino informal continúa entre personas que cruzan el puente hacia una pequeña isleta. Antiguamente existía allí una fortaleza. Hoy es inaccesible por ser parte de un recinto militar. Pero al otro lado encontramos un parque de verano que, aunque cerrado por la temporada otoño, conserva su encanto. Caminar por este costado del río al mediodía ofrece una postal tranquila, casi inmóvil, donde la rutina se mezcla con la belleza natural del entorno. Durante estos capítulos dedicados a Arad, se han dado cuenta que es una ciudad pequeña, alejada de los circuitos turísticos más conocidos de Rumania, y quizás por eso mantiene su autenticidad. La vida aquí transcurre sin prisas, en escenas sencillas. Se pueden ver personas jugando ajedrez en los parques, conversaciones tranquilas y miradas de personas que se pierden en el río. Todo esto mientras las huellas del pasado comunista aún se asoman en los monumentos, las estatuas y la memoria colectiva de sus habitantes. Y me gusta hacer esta serie de recorridos porque caminar por los parques que bordean el río Mureş en Arad es como recorrer un museo al aire libre. Hay muchas estatuas y monumentos dedicados a figuras históricas o símbolos nacionales que aparecen una tras otra, recordándonos esa costumbre tan propia del este de Europa, conservar la memoria a través del arte. Aquí, los mayores de 60 años siguen aferrados a sus costumbres,
mientras las nuevas generaciones crecen entre historias de un país que aprendió a reconstruirse. Caminar por estos parques de Arad muestra una serie de características, y es que vamos a encontrar bastantes esculturas abstractas, estatuas de metal y monumentos imponentes que evocan la estética de los años 70, cuando el arte tenía un mensaje ideológico y monumental. Caminar en estos espacios es como retroceder en el tiempo, viendo cómo la ciudad aún rinde homenaje a su pasado histórico y artístico. Si te apasiona la historia, esta ciudad rumana de menos de 200.000 habitantes será un destino ideal. Basta caminar por sus calles para encontrar monumentos que narran capítulos recientes de su pasado, como uno de los más destacados, ubicado en la Plaza Abram Yanchu, un punto de encuentro que cobra especial encanto al atardecer, cuando la luz o las nubes destacan las esculturas y el tiempo parece detenerse. Y solo es seguir caminando por otros sitios de la ciudad para encontrar parques que albergan símbolos aún más antiguos, como el Arco del Triunfo, que conmemora la Revolución Rumana de 1848, y justo al frente la Estatua de la Libertad húngara. Este último monumento estuvo oculto durante años y fue reinstalado en 2004, devolviendo a la ciudad parte de su historia. Ambos se encuentran en el Parque de la Reconciliación, un lugar que resume perfectamente la dualidad de Arad, rumana y húngara al mismo tiempo. No es casualidad que este parque lleve el nombre de la Reconciliación, ya que Arad fue parte del Reino de Hungría hasta 1919, cuando tras la Primera Guerra Mundial la región de Transilvania se unió a Rumania. Esa mezcla cultural sigue viva en la arquitectura, los apellidos, en la lengua y en las tradiciones. Aquí el pasado no desaparece, simplemente cambia de forma. A cualquier lugar que vayas buscando historia y monumentos, vas a encontrar espacios nostálgicos y melancólicos de una ciudad que percibe las marcas del comunismo, con edificios monumentales, carteles antiguos y estructuras deterioradas que recuerdan los años de propaganda, nacionalismo y culto a la figura de Nicolae Ceausescu. Desde 2007, Rumania, por fortuna, hace parte de la Unión Europea, pero caminar por estas calles es descubrir que la transición es lenta y que aún quedan barrios donde el tiempo parece haberse detenido. Arad no solamente se quedó en el pasado, también ofrece su otra cara, la de renovación y renacimiento urbano. Basta caminar por la Avenida de la Revolución, que es un amplio bulevar atravesado por tranvía que combina pasado y presente en armonía, ya que verán edificios antiguos y fachadas restauradas, donde la vida fluye tranquila sin perder esa esencia de ciudad que vivió grandes transformaciones. Boulevard de la Revolución, que espero dedicarle un futuro capítulo por todo lo que en su recorrido permite observar y representa en esta ciudad de contrastes. Arad es en definitiva una ciudad de matices, entre ruinas y restauraciones, entre arte moderno y memoria socialista. Cada calle cuenta una historia. Sus esculturas, parques y edificios siguen siendo testigos mudos del paso del tiempo, como si cada uno guardara una parte de lo que fue aquí la vida durante el siglo pasado. Y eso hace a esta pequeña ciudad rumana bastante interesante de visitar, además de estar muy cerca de Hungría
y de ser además el inicio de la región de Transilvania. Una ciudad se entiende caminando y eso es precisamente lo que intento mostrar en cada recorrido. Arad es una de esas joyas poco exploradas y vistas en YouTube. Esta ciudad vive entre sus recuerdos y merece ser contada. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y me gustaría saber qué te ha transmitido este lugar. ¿Te gustaría visitarla? ¿Qué sensaciones te provoca? Por ahora me despido preparando nuevas historias para todos ustedes. Hasta pronto. Chao.